Punto número 1. Dadas las siguientes afirmaciones, indicar si son verdaderas o falsas. Justificar las respuestas. Vamos a responder primero la A, después la B y después la C. Comenzamos con la A. Las sustancias gaseosas ocupan todo el volumen del recipiente que las contiene. Acá tenemos la respuesta, esto es verdadero. Según la teoría cinética de los gases, las moléculas están relativamente lejanas entre sí y ejercen muy poca atracción entre sí. Por ello, las moléculas están muy separadas una de las otras y se mueven libremente a gran velocidad. Es por eso que decimos que ocupan todo el espacio disponible y no tienen volumen ni forma propia. Podríamos dibujar un recipiente que está con un montón de moléculas de gases. Tenemos una molécula separada por todos lados. Suponemos que estos puntos verdes son moléculas de gases. Lo que nos dice la teoría cinética es que esta molécula hace muy poca atracción sobre esta molécula y así sucesivamente una sobre la otra y están bastante alejadas. Como las moléculas tienden a dispersarse, el gas tiende a ocupar todo el volumen del recipiente que la contiene. Vamos con el inciso B, nos dice: para describir el estado de una determinada cantidad de un gas es suficiente conocer su presión y su temperatura. La afirmación B es verdadera. El estado de un gas ideal se caracteriza por tres variables: presión, temperatura y volumen. Estas variables se relacionan entre sí a través de la ecuación de estado de los gases ideales, por lo que con definir solo dos de ellas, la tercera variable quedaría fijada, con lo cual el estado de un gas quedará completamente descrito. Acá tenemos la ecuación de estado de los gases. Presión por volumen igual al número de moles por la constante R de los gases por la temperatura. Presión se mide en atmósfera, volumen en litros, número de moles en moles, temperatura en Kelvin y R, que es la constante de los gases, vale 0,082 atmósferas por litro sobre mol gramo por Kelvin. ¿Qué es lo que nos dice esta afirmación? Que las variables que importan son presión, volumen y temperatura. Como el problema nos decía que el número de moles ya estaba fijada, es decir, una cantidad fijada, no la vamos a tener en cuenta. Consideramos que es una. Podemos poner presión por volumen por la constante de los gases por la temperatura. La constante de los gases, como dice su nombre, es una constante, es un valor que siempre vale lo mismo. Y podemos definir, por ejemplo, temperatura en función de presión y volumen. Pasamos de término la constante de los gases, presión por volumen sobre la constante de los gases igual a temperatura. Entonces podemos decir, si conocemos la presión y el volumen, conocemos la temperatura. Por lo tanto, sí es verdadero que, conociendo las dos variables, podemos conocer el estado del gas. Inciso C. En condiciones normales de presión y temperatura, la densidad de los gases es mayor que la de los líquidos o sólidos. Esta afirmación es falsa. Como dice acá, la densidad de los gases es menor que la de los líquidos y sólidos. La densidad es una relación entre masa y volumen, es decir, la cantidad de masa que hay en un determinado volumen. Acá tenemos la fórmula de densidad y nos explican: mientras mayor masa haya en un determinado volumen, mayor será su densidad. Como sabemos que el gas, a diferencia de los líquidos y sólidos, ocupa todo el volumen, su masa estará distribuida por todo el recipiente que lo contenga, haciendo que su densidad sea menor. En palabras más sencillas, si tenemos un recipiente que tenga gas, otro que tenga líquido y otro que tenga sólido. Por ejemplo, tenemos un recipiente de agua. Acá vamos a tener agua sólida, o sea, hielo. Acá agua líquida y acá agua gaseosa. Como vemos, el volumen del hielo está limitado a lo que puede ofrecernos el sólido, o sea, a este volumen. El volumen del agua un poco más, pero también limitada. Pero el volumen del gas, como habíamos comentado en el inciso A, ocupa todo el volumen de la superficie que lo contiene. Por lo tanto, la densidad, que es masa sobre volumen, la masa va a ser la misma tanto en estado sólido, líquido como gaseoso. Por lo tanto, nos tenemos que fijar solo en el volumen. El volumen del gas es mucho más grande que el volumen del hielo y el volumen del líquido. Por lo tanto, al ser más grande, la densidad va a ser más chica. Por lo tanto, la densidad de los gases es mayor que la densidad de los sólidos y mayor que la densidad de los líquidos.